Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Como ya les anunciado, está con nosotros Manuel Rojas Pérez, concejal del municipio Chacao, además profesor universitario y experto en materia tributaria. Buenas tardes, bienvenido. Mariana, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, parte de lo que se ha dado entre los anuncios del presidente en su memoria y cuenta fueron más anuncios que memorias. Así es. Pero quisiera consultarle respecto a este que impacta lo que es la declaración del impuesto sobre la renta durante este ejercicio que va a ejecutarse o finalizarse el próximo 31 de marzo. Se hace una nueva exención a los contribuyentes, en este caso aquellos que hayan obtenido ganancias durante el año inferiores a las 6.000 unidades tributarias, que hablan de 1.060.000 bolívares. Sí. Así es, bueno, el presidente de la República ayer, primero, como tú bien dices, en un marco que no fue verdaderamente una memoria y cuenta, porque la memoria y cuenta constitucionalmente se hace ante los diputados de la Asamblea Nacional y no ante el Tribunal Supremo de Justicia, así el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Constitucional hayan dicho lo contrario. En ese sentido, de toda la cantidad de anuncios que se hicieron, expresamente está este con respecto a el impuesto sobre la renta. El presidente de la República ayer anuncia que va a haber una nueva exoneración, una ampliación de la exoneración que hubo el año pasado, que se dio el año pasado, en marzo, de 3.000 unidades tributarias a 6.000 unidades tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Para que nos entiendan lo que están viéndonos por acá. Quiere decir que toda aquella persona natural, todo aquel ciudadano que haya ganado menos de 1.062.000 bolívares, que es el equivalente a 6.000 unidades tributarias, 277 bolívares, que es la unidad tributaria actual, si ganó menos de eso, si tuvo un ingreso real menor a eso, no va a pagar impuestos sobre la renta. De aquí varias cosas, Mariana. Lo primero, pareciera que es una decisión del Ejecutivo Nacional, una decisión del equipo del señor Nicolás Maduro, que la mayoría de los venezolanos, por lo menos las personas naturales, no paguen impuestos sobre la renta. Pareciera que es una decisión tomada que disminuir la importancia del impuesto sobre la renta, quizás para dar prioridad a otras cosas, quizás al IVA, quizás a otros tributos, quizás los tributos petroleros, no lo sé, porque no hubo nada que permitiera determinar hacia dónde va a ir ahora la recaudación nacional y hacia dónde va a ir lo fuerte que va hacia el Tesoro Nacional. Eso no se dijo. Simplemente sabemos que hay una decisión donde los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos, no vamos a pagar impuestos sobre la renta. ¿Y por qué digo esto? Porque la inmensa mayoría de los venezolanos en el 2016 no tuvieron un ingreso real que excedía o que exceda a esas 6.000 unidades tributarias en todo el año 2010. Eso equivale más o menos a 88.000 bolívares mensuales. Te pongo un ejemplo. Prácticamente ningún funcionario público en Venezuela, por lo menos funcionarios públicos de carrera, nosotros los concejales, por poner un ejemplo, no ganamos esa cifra el año pasado. Según este decreto de exoneración, según este decreto de exoneración, no vamos ahora a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, que no sabemos exactamente cuál es la razón de esto, porque además de todo no ha salido el decreto. Simplemente hubo un anuncio el día de ayer y se dijo que el ministro de Economía, el señor Ramón Lobo, va a dar las consideraciones de rigor. Entonces, lo que estamos hablando aquí en este momento es con base en lo que el señor Maduro señaló, con base a estos comentarios, pero no hay todavía elementos técnicos que nosotros podamos determinar para saber exactamente hacia dónde va esa recaudación. Dos puntos respecto a esto. 88.000 bolívares en promedio mensuales, sí, que sería el ingreso para pagar impuestos sobre la renta o para superar o llegar a ese 1.662.000, habla de 2 salarios mínimos. Así es. Son apenas 2 salarios mínimos. Así es. Esta exoneración que hace el Ejecutivo Nacional, esta vez lo hace mucho más temprano. El año pasado fue a tan solo una semana de terminar la declaración de impuestos sobre la renta. Muchas personas ya habían pagado. Así es. Muchas personas se les ha descontado por las vías de las nóminas este tipo de impuesto, porque debemos recordar que entran utilidades, prestaciones, todo este tipo de vacaciones entran dentro de lo que es la recaudación del impuesto sobre la renta y lo que es la cantidad de dinero que recibiste o percibiste durante el año. Cuando estamos hablando de que se trata de 2 salarios mínimos a la fecha, estaríamos diciendo que el presidente de la República está intentando
darle, si se quiere decir de alguna manera, algún tipo de aliciente a la base trabajadora que quizá ha estado bastante golpeada por la inflación y no tiene grandes ingresos. Bueno, Mariana. Y poner la carga, como ellos siempre lo han dicho, en quien más tiene, claro, más paga. Claro. Ciertamente los trabajadores, el que gana salario mínimo, por supuesto que con esto se ve beneficiado. Entonces, esto hay que reconocer que es un alivio a la carga tributaria que debe tener todos los ciudadanos. Eso es verdad, eso es muy cierto. Pero es que aquí hay un problema. ¿Dónde queda el elemento fundamental del derecho tributario, el elemento fundamental de las finanzas públicas, que es que esa recaudación, o que haya una recaudación eficiente para que el Estado pueda prestar eficientemente sus servicios públicos? Muy bien, no pagamos tributos, no pagamos impuestos sobre la renta, no pagamos ningún otro impuesto, buenísimo. ¿Y de dónde sale el dinero entonces para pagar todos los servicios de agua, de salud pública, de seguridad? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Le vamos a recargar eso nada más a la empresa, al sector privado? Porque además hay otro tema que aquí es muy importante determinar. El presidente Maduro también dijo ayer que además de la exoneración, también se va a aplicar una reforma, anunció una reforma al reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, donde se estaría volviendo un impuesto que el presidente Chávez, el fallecido presidente Chávez, anuló, derogó, por considerarlo inconstitucional, por considerarlo confiscatorio, que es el impuesto a los activos empresariales, que es un impuesto al patrimonio. Esto lo anunció el señor Maduro ayer. Él dijo, toda empresa que tenga un patrimonio superior a 11 millones de unidades tributarias, que eso es más o menos 2.000 millones de bolívares, debe pagar el 1% de su patrimonio. Y le daba a las empresas 90 días para informar al CENIAT. Eso fue lo único que dijo. Pero ahí queda claro que estamos volviendo de nuevo a un impuesto regresivo, a un impuesto confiscatorio, que es un impuesto constitucional según el artículo 317 de la Constitución. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta medida? Estamos recargando la carga pública, la carga tributaria solamente en un grupo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. La propia Constitución te dice... Se está reduciendo la base contribuyente. Por supuesto, por supuesto. Y uno de los elementos también fundamentales del derecho tributario es la igualdad de las cargas públicas, la igualdad tributaria. Todos debemos tener un mínimo de carga tributaria, todos debemos cargar con el Estado. Eso es parte de la carta social, del contrato social de los ciudadanos, de las sociedades, donde todos en nuestra mayor o menor medida tenemos que aportar algo. No es justo que unos no aporten nada a pesar que seamos trabajadores y otros carguen con todo el peso del Estado. Eso no es justo. Mucha base trabajadora también habla de algo que usted señalaba en su exposición, y es el tema de todos debemos aportar porque de allí salen los recursos para los servicios públicos y para que el Estado funcione. Pero efectivamente el Estado funciona, los servicios públicos funcionan, vemos a diario denuncias de basura en la calle, de dificultades para el acceso al agua en cualquier zona de la ciudad y del país. No tiene que ver, ya no está estratificado por clases sociales, sino en cualquier lugar la falta del agua es común. Vemos problemas con el tema de la energía eléctrica, vemos problemas con la seguridad, vemos problemas con una cantidad de cosas por las cuales uno pagaría impuestos dichoso y tranquilo, claro, porque van para un servicio público que, como usted señala, es parte de nuestro aporte al Estado para que el Estado los pueda administrar y llevar a nuestras comunidades. Eso también se está afectando. Pero, ¿Cómo hacer para compensar estas cargas? Bueno, Mariana, primero, lo que tú dices es una verdad del tamaño de un templo. Es evidente que Venezuela no solamente está viviendo una crisis humanitaria, una crisis económica, también estamos viviendo una crisis de servicios públicos. Se lo pregunto porque además usted es concejal y está dentro de esta área. Exactamente, para allá voy. Y pongo como ejemplo mi municipio, el municipio de Chacao. Por lo menos una vez a la semana, por lo menos, sabemos algún sector con un problema eléctrico. El día de ayer, sin ir muy lejos, no han pasado 24 horas, el día de ayer, en la urbanización La Floresta se fue prácticamente en más del 80% de la urbanización, hubo un corte de luz. Nadie sabe por qué, llamamos a Corpoelec, hicimos el reclamo, hicimos el reporte, había un problema en una tanquilla, pero ello se ocurrió
hace 4 días en Los Palos Grandes, y eso ocurrió la semana pasada en el casco de Chacao, lo mismo con el agua. Todos los días hay un problema con el agua, todos los días hay un problema con cualquier otro servicio público. Los servicios públicos, digamos, ellos comen, ellos se alimentan. Su gasolina, ¿qué es? Los tributos, lo que los venezolanos aportamos por cualquiera de los distintos impuestos y demás tributos para que el servicio público sea eficiente, y no lo están siendo. Se me ha terminado el tiempo, pero tengo que hacerle una última pregunta, y es la pregunta que muchas personas se van a hacer en este momento, a quienes se les debitó este dinero, o a quien por mensualmente se les está quitando por la carga tributaria en las empresas, ya se les quitó parte de lo que era el pago del impuesto sobre la renta para este año, ya también se les quitó el año pasado, y ya van 2 años donde han ido haciendo un aporte mensual que finalmente no termina de llegar a alguna parte. Se nos explicaba el año pasado que esto iba a quedar como un crédito fiscal, pero un crédito fiscal que se puede utilizar o se puede emplear en alguna otra cosa si este tipo de exoneraciones se siguen dando. Sí, bueno, es lo que dice la ley. O sea, el Código Orgánico Tributario establece el principio fundamental de los créditos fiscales, y la ley del impuesto sobre la renta da el derecho al contribuyente para eso. Lo que tiene que hacer el CENIAT es cumplir con su obligación, es cumplir con la ley y con la norma. Eso es lo que hay que hacer. Cualquier otra interpretación es buscar de saltarse su obligación, porque el CENIAT lo que tiene es que cumplir con la ley. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Gracias. Noticias Globovisión Economía a explicar este tema. Esperaremos entonces los detalles por parte del ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo. Vamos a hacer otra pausa, ya volvemos con más.